Bueno, compañeros de la prensa, está con nosotros nuestro coordinador en el Senado de la República, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Se encuentra con nosotros también la senadora Luisa María Calderón, la senadora Mariana Gómez del Campo, el senador Fernando Herrera Ávila, nuestro presidente en Guerrero del partido, Andrés Baena Montero, nuestros diputados locales, Marcos Efraín Parra Gómez, Jorge Camacho Peñalosa, y nuestro coordinador en el Cabildo de Acapulco, Jorge Isaac Pérez Salas, y nuestros alcaldes aquí en el estado de Guerrero, así como compañeros de estructuras municipales y diversos líderes del partido en Acapulco. Cedo la palabra al presidente del partido, Andrés Baena Montero. Gracias, muy buenos días a todos, amigos de los distintos medios de comunicación. Primeramente agradecer su asistencia a esta rueda de prensa, agradecer también de manera particular a los senadores de la República, Luisa María Calderón Hinojosa, muchas gracias senadora, a la senadora Mariana Gómez del Campo también, al senador Fernando Herrera y en especial también a nuestro coordinador de la fracción de senadores, Jorge Luis Preciado, coordinador de la fracción del PAN en el Senado. Antes que nada quiero agradecer el gesto de solidaridad para con el panismo guerrerense por el reciente fallecimiento de nuestro compañero Braulio Zaragoza Maganda. Creemos que la tragedia en Guerrero nos ha unido más a todos los liderazgos aquí presentes este día. También nos unimos a la tragedia que vive la familia de nuestro amigo, el futbolista de los Avispones de Chilpancingo. También reiterar y condenar la situación de inseguridad que vive el estado de Guerrero y que ha venido en aumento los últimos días. Y también dejar de claro manifiesto que la violencia no es una cosa de partidos. Todos hemos sido sujetos de la violencia de alguna u otra forma a lo largo y ancho del estado de Guerrero, y por eso esta mañana se hace más loable, se hace más agradecido el esfuerzo de los senadores que nos acompañan ese día, para lo cual quiero ceder el uso de la palabra a nuestro coordinador de los senadores, al senador Jorge Luis Preciado. Muchas gracias, senador. Gracias, presidente. En primer lugar, agradezco a los distintos medios de comunicación el que nos acompañen esta mañana y agradecer a todos los liderazgos del partido, a los diputados locales, presidentes municipales, regidores, que nos acompañen en esta rueda de prensa que tiene, desde nuestro muy particular punto de vista, dos connotaciones. La primera, hacer un llamado a que se esclarezca la muerte de un gran amigo nuestro, que es Braulio Zaragoza. Apenas nos saludamos en el aniversario del partido, ahí en la Ciudad de México, hace apenas unos escasos días. Y después recibir esta noticia, donde nuevamente a un dirigente de Acción Nacional, que se suma a una gran cantidad de alcaldes y de directivos del PAN que han sido asesinados, venir a Guerrero a manifestar nuestro repudio total a este tipo de acciones y exigir el esclarecimiento de este homicidio, de este lamentable homicidio, decirle a la familia de Braulio que cuenta con nosotros, que cuenta con el grupo parlamentario del PAN en el Senado, que cuenta con los panistas para lo que se necesite y que vamos a estar muy al pendiente de darle seguimiento a este caso. También pedirle a la Procuraduría General de la República que ejerza las facultades constitucionales que tiene para atraer el caso a nivel federal. Creo que si la situación como está actualmente en el Estado no se resuelve, y no confiamos tampoco en que el gobierno estatal lo vaya a hacer, por eso es que vamos a pedirle al Procurador General de la República, al licenciado Murillo Caram, que atraigan el caso a la Ciudad de México y sea la PGR quien investigue este lamentable homicidio. No podemos dejar de lado tampoco lo que hoy fue primera plana en todos los medios nacionales, el tema de los jóvenes desaparecidos, en el caso de Iguala. Es un tema que nos debe llamar la atención, porque de acuerdo con las distintas versiones, fue la policía municipal quienes los detuvo y lamentablemente al día de hoy
no han aparecido la totalidad de ellos. Esperemos que pronto los encuentren y, por supuesto, exigimos que los encuentren vivos. Creo que sería muy lamentable para el país, para el estado de Guerrero, para los ciudadanos en general, saber que por manifestarse públicamente pueden ser levantados y obviamente dañados, como sucedió con uno de ellos, que inclusive fue víctima de tortura, de los 3 que fallecieron. Creo que no podemos mandar y sentar ese precedente en el país. Es muy lamentable lo que está sucediendo en el estado, y lo más lamentable es que no vemos por parte del gobierno estatal ni por parte de los gobiernos municipales la voluntad de que este tema se resuelva. Creo que sí va a ser muy importante, porque este caso, conjuntamente, y déjenme decirles, nada más en los últimos 5 días, tuvimos 15 muertos en Chihuahua, 22 en Tamaulipas, 13 en Michoacán, los 22 muertos en Tlatlaya ejecutados por el ejército, y a esto se suma 6 muertos en Iguala, 5 muertos el día de ayer aquí en Acapulco. Obviamente la ola de violencia es gravísima y no vemos una estrategia clara ni por parte del gobierno federal, ni por parte del gobierno estatal, y mucho menos los municipales, que ya no digamos el caso de Iguala, donde en un absurdo el alcalde dice, y están sus declaraciones con Ciro Gómez Leiva, de que él andaba en una fiesta y no se enteró ni de las manifestaciones, ni de los tiroteos, ni de los homicidios que hubo, ni siquiera de que la policía estatal se trajo a 22 policías municipales detenidos. Es absurdo, es ridículo, es rayar en el cinismo que un alcalde se atreva a dar este tipo de declaraciones. Creo que se debe de separar del cargo de manera inmediata y sujetarse a investigación por parte de la Procuraduría de Justicia, y si no, que los propios diputados locales exijan la separación del cargo de este individuo, ya sea por juicio político o por jurado de procedencia. Creo que es necesario que ya se mande un mensaje a todo el país de que las autoridades que no tienen absolutamente ningún interés de resolver el caso de la inseguridad en nuestro país y en nuestros estados, pues no deban de estar ahí. Si no pueden, que se vayan. Por eso creo que es importante la presencia nuestra hoy aquí en Guerrero, porque mientras el PRD está festejando a Peña Nieto en el Senado de la República, en uno de los estados gobernados por él está corriendo la sangre. Y no es justo y no es posible que tengamos este tipo de escenarios, que se esté hablando de la unidad nacional, que se esté hablando del federalismo allá en la Ciudad de México, mientras aquí la población se encuentra absolutamente desprotegida. Creo que es muy importante mandar este mensaje al país, y por eso pedí, y nuestro grupo parlamentario por unanimidad votó, que viniéramos una comisión de 4 senadores. Está la senadora Mariana Gómez del Campos del Distrito Federal, el senador Fernando Herrera del estado de Aguascalientes, y por supuesto la senadora Luisa María Calderón Hinojosa del estado de Michoacán. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, para mí o para cualquiera de la mesa. Daniel Velázquez, del periódico El Sur. Senador, el PAN fue aliado con Aguirre Rivero en esta elección. Desde esa perspectiva, ¿ya tienen un diálogo directo con el gobernador, con Aguirre Rivero? Miren, nosotros, dentro de la discusión que tuvimos antes de venir a Guerrero, planteábamos 3 cosas. ¿Qué hacer con el estado de Guerrero? Porque está en una situación muy similar o más grave que el estado de Tamaulipas o el estado de Michoacán o el estado de Chihuahua o el estado de Sinaloa. ¿Qué hacemos? Por supuesto que pasó por nuestra mente el tema de la desaparición de poderes, porque es una facultad del Senado de la República. El único detalle es que el proceso de desaparición de poderes toma varios meses y se necesita determinada votación en la Cámara. Es más rápido llegar al proceso electoral en el 6 de junio que hacer todo el trámite de desaparición de poderes. Yo creo que las condiciones están muy graves en el Estado, así lo queremos hacer patente, a eso venimos, queremos dejar
ese señalamiento muy puntual, que el gobierno del estado no está a la altura de lo que está sucediendo en el estado de Guerrero. El gobernador Ángel Aguirre no ha podido controlar el tema de la inseguridad acá en el estado y lamentablemente el uso de fuerza letal hacia la población agrava absolutamente cualquier caso. No es posible que una autoridad municipal pueda autorizarle a sus policías dispararles a civiles. Eso no lo habíamos visto desde 1970 aquí en el estado de Guerrero. Creo que eso es muy lamentable. Por supuesto está el caso de Aguas Blancas en el 95, donde 17 campesinos fueron masacrados, pero creemos que es absolutamente grave lo que está sucediendo y hacemos el señalamiento de que el gobernador del estado no está a la altura de lo que está sucediendo en este momento. Sí pasó por nuestra mente el tema de la separación de poderes, pero nos queda claro que el próximo 6 de junio va a haber elecciones y esperemos que la gente en Guerrero analice, vea, revise quiénes son sus candidatos y por supuesto tome la mejor decisión para que terminar de una vez con el problema de la inseguridad acá en el estado. Senador, le pregunto yo, Javier Sánchez Navarrete, de Frente a la Noticia. Insisto en la pregunta, retomo la pregunta. ¿Ya se reunió con el gobernador? Y la otra sería, ¿qué informe tienen ustedes en torno a las investigaciones sobre el caso del... Si ya tienen algún conocimiento con el del procurador o qué les han dicho sus diputados o el mismo dirigente estatal? Lo que nos han confirmado es que se están llevando a cabo las investigaciones por parte de la Procuraduría del Estado, pero déjenme decirle, el tema también es de confianza. La balacera en Iguala inició aproximadamente entre 8 y 9 de la noche y terminó casi a la 1. La Policía Estatal, por parte de la Secretaría de Seguridad, llegaron hasta el siguiente día. Eso no es posible que si te están reportando que hay balaceras en tu municipio, que hay balaceras en tu estado, que están siendo jóvenes masacrados, que se le acaba de disparar 200 cartuchos a un autobús donde solo viajan niños y jóvenes futbolistas, donde hay un homicidio de uno de ellos, y que te tomes todavía toda la noche y toda la madrugada para acudir al lugar y llegar hasta el siguiente día a ver qué pasó, y que el presidente municipal haga la ridícula declaración de que él estaba bailando con su esposa y no se enteró, y que se fue a cenar y se durmió a las 9:30, eso es absolutamente absurdo. Eso no se puede tolerar por parte de ninguna democracia en la que se presuma que hay orden. Yo creo que el gobernador del estado está obligado a dar parte a los ciudadanos guerrerenses de qué es lo que está sucediendo en su estado. Tiene que decirle a los ciudadanos en Guerrero qué situación guarda el estado en materia de seguridad, porque de los homicidios que estamos hablando son de los que sabemos. Pero hay una gran cantidad de cifras negras que no aparecen oficialmente de gente que ha sido levantada y que ha sido desaparecida. Y esperemos y exigimos que estos 43 jóvenes sean presentados vivos. Es una exigencia para el gobierno estatal y es una manifestación para el gobierno federal. Urge que se encuentren a estos muchachos. Senador de este lado, Marco Campillo de Milenio. Dos cuestiones. Para usted ¿es necesaria o indispensable una intervención en esta entidad como lo sucedido en Michoacán? Eso por una parte. Y para el señor Andrés Baena, nos comentan por distintas fuentes sobre una discusión que sostuvo el señor Braulio en una reunión que sostuvieron el viernes, que hubo incluso amenazas de muerte por parte de Uber Hernández, un consejero estatal. ¿Usted confirma estas versiones de amenazas de muerte y en algún momento si están dispuestos a compartir esas versiones con la autoridad para que se investigue esta posibilidad? Gracias. Yo soy michoacana y durante varios meses estuvimos pidiendo la presencia o el regreso del gobierno federal a cuidar a los michoacanos. El tema es que allá no teníamos gobernador, el gobernador o estaba enfermo o estaba en rehabilitación o era sustituido por alguien que después supimos que ahora está en la cárcel. Y era importante que fuera el gobierno federal a acompañar a los ciudadanos a la contención, a una estrategia de contención. En principio yo diría lo agradecimos,
pero yo no recomendaría que el gobierno federal dejara aquí un comisionado sin una estrategia clara, sin una estrategia de, allá le llaman primero autodefensas, luego comunitarios, luego guardias rurales, luego fuerza rural, luego fuerza ciudadana, y al final no hay reglas claras. Lo que nosotros en principio tendríamos que recomendar tal vez a Guerrero es que el gobernador entregue cuentas, haga un corte de qué está haciendo para prever o para contener la inseguridad en Michoacán. Tiene un gabinete de seguridad. También creo que el gobierno federal tiene que decir qué es la coordinación que está teniendo con el gobierno estatal, porque no creo que a 58 jóvenes se los haya llevado la policía nada más así. Si hay visos de delincuencia organizada, también tendría que el gobierno federal que decirnos cómo se está coordinando. Nos dicen que hay un cuartel en el propio Iguala donde se dieron los hechos y no salió algún comandante a decir a ver qué está pasando aquí. Entonces creo que tenemos sí que saber cuál es la condición o la relación o la coordinación del gobierno federal con el gobierno del estado, que el gobierno del estado diga aquí estoy, no ha dicho aquí estoy, que nos diga cómo está conteniendo, cómo es la situación y la estrategia contra la inseguridad en el estado de Guerrero, y por supuesto el alcalde también tiene que decir yo tengo el mando de esos policías o se mandaron solos, y en cualquiera de los dos casos es absurdo, es inaceptable que un alcalde te diga la policía es mía pero yo andaba en un baile y me enteré hasta el día siguiente, es una burla contra la gente de Guerrero. Así que creo que los tres órdenes de gobierno tendrán que decir qué están haciendo en coordinación. Si la queja era no coordinación, hoy que nos digan la coordinación consiste en no hacer nada, o que nos diga el gobernador y su gabinete de seguridad qué están haciendo, que nos diga la presidencia de la República cómo se está coordinando con el Estado, y que nos digan los alcaldes cómo están haciendo con el mando único o qué no es el mando único, porque esos policías levantaron a los muchachos, le dispararon a los muchachos y hay más de 40 muchachos que están desaparecidos. Bueno, la Gendarmería tenemos entendido que es parte de la Policía Federal que se ocupa de hacer labores de inteligencia. Eso es lo que entendemos que es, y hace mucho que tendría que estar actuando en labores de inteligencia. Pregunta. Rucante, a lo que comentas, no hubo tal, o por lo menos yo no escuché una amenaza velada así como lo comentan. Sí. Miren, pasa algo y esto sí hay que decirlo. En los últimos años, el gobierno federal, hace 2 años, estuvo señalando que la estrategia del combate al crimen organizado era un tema mal llevado. Pero ya tenemos 24 meses, 25, el número de homicidios ha crecido de manera importantísima en el país, casi tenemos un promedio de 10,000 muertos por año, el número de extorsiones se han disparado, el número de secuestros se han disparado, y hoy estamos frente a ejecuciones por parte de mandos policíacos, como fue el caso de Tlatlaya y como ha sido el caso aquí en Iguala. Creo que estamos entrando a un estado de descomposición en materia de seguridad muy grave. 2, respecto a la pregunta anterior, yo sí quiero puntualizar este tema. Cuando hay homicidios, ya la gente o el medio social, político, ya no los investiga. Ya nos dicen, tenía algo que ver con los mañosos, y ya eso es suficiente para no investigar ningún crimen. Al día de hoy tenemos 22,000 desaparecidos en el país. Esperemos que estos 43 jóvenes que no aparezcan y aparezcan con vida. Le exigimos a quien los tenga, si son policías, si son delincuentes, que los muchachos no tienen absolutamente nada que ver en esta guerra absurda, ni entre cárteles, ni entre policías, ni entre políticos que lo único que desean es dejar a sus familiares en el siguiente cargo. Que liberen a estos muchachos, se lo exigimos por sus familias, se lo exigimos por la sociedad, se lo exigimos por sus amigos. No es justo que paguen inocentes por pecadores. El manifestarse libremente puede gustarnos o no, pero el uso desproporcionado de la fuerza letal
contra un manifestante, eso es inadmisible en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo. Laura Sánchez de la W Radio México. Yo sí quisiera preguntarles, ya escuchamos todos las peticiones, las manifestaciones y que pues no están de acuerdo. Yo les quiero preguntar, diputados del Estado, de la Federación y senadores, ¿qué van a hacer ustedes como nuestros representantes populares para apoyar a los gobiernos o para apoyar a la ciudadanía? Más recursos para seguridad, ¿qué van a hacer como nuestros representantes populares para el Estado de Guerrero? Es mi pregunta. Bien. Miren, primero es importante hacerle una exigencia al gobernador del Estado. Es necesario que comparezca el Gabinete de Seguridad Pública y que de una vez por todas se pongan de acuerdo. No pueden estar jugando con el mando único y es urgente y necesario que se tomen medidas a la voz de ya. No es aceptable por los guerrerenses ni por ningún mexicano razonable que bajo el pretexto de la no coordinación del mando único se estén generando excusas para no asumir su responsabilidad. El Gabinete de Seguridad Pública debe comparecer, debe de darle cuenta a la ciudadanía, a los diputados, y no debe de haber excusa para que no lo hagan. A la brevedad, esto tendrá que ser una realidad. Como senadores de la República, estamos al pendiente de que el discurso oficial de la Federación se convierta y se traduzca en hechos. No es tolerable tampoco que a través de un show mediático pretendan ocultar la realidad de lo que está pasando no solo en Guerrero, sino en todo el país. Han aumentado los delitos del orden común, han aumentado los secuestros, han aumentado los asesinatos y esto indiscutiblemente mueve a la acción a todos los legisladores federales, a todos los actores sociales, para que con cabalidad el gobierno federal asuma su responsabilidad. Ahí estaremos los senadores del PAN empujando, presionando, no toleramos omisiones de la autoridad, no aceptamos excusas cuando una de sus obligaciones es preservar precisamente el orden y la paz en las entidades que tienen bajo su responsabilidad. Yo solo querría decirte que antes de saber qué hay que hacer, tenemos que saber qué está pasando. ¿Cuál es la instrucción del gobierno federal? Si es que van a referirse a un mando único o unificado como estrategia de seguridad, que nos digan en qué consiste, porque la policía de Ciudad Hidalgo, Michoacán, mató hace 8 días a 3 chicos y la policía municipal de Purépero, Michoacán, disparó el pasado domingo contra la población en la que hay 3 heridos. Yo no quiero pensar, no lo aceptaría y no lo imagino del gobierno en el siglo XXI que la línea sea reprimir. No creemos que esa sea una instrucción del gobierno federal, no la queremos pensar, pero sí queremos exigir y por eso estamos aquí para decir que nos diga el gobernador cuál es su estrategia, que nos diga el gobierno federal finalmente cuál es la estrategia de coordinación, de contención, de reconstrucción. Sí creemos que la ciudadanía tiene que participar en la reconstrucción, pero primero tiene que saber cuáles son las reglas del juego, cuáles son las políticas de los gobiernos, cuál es la coordinación entre gobierno municipal, estatal y federal, para entonces nosotros como Senado decir qué es lo que tendría que proceder. Si faltan leyes, si tenemos que hacer una ley de coordinación, no creas que es el tema de los recursos, habrá que revisar desde la Cámara de los Diputados si están subiendo o no el recurso para la seguridad. En mi estado generalmente lo devolvían porque no lo utilizaban, el gobierno del PRD pasado y el del PRI pues ni te lo cuento, pero primero tenemos que saber qué es lo que está pasando, su estrategia y sus resultados, para después nosotros actuar en consecuencia. Okay. Buenos días, senadores, diputados y panistas. ¿Cuál es la propuesta que van a hacer a nivel local? ¿Van a pedir el juicio político de este alcalde? Y segunda, la cuestión de el mando único se inició, de hecho, en el periodo de los expresidentes panistas, ¿no? Entonces, ayer dieron una postura el procurador del Estado acerca de
que Iguala todavía no había ingresado al mando único. ¿Qué tan inmersos están los panistas en el sentido del, específicamente los diputados, sobre este mando único? ¿Qué tan inmersos están sobre la situación de los municipios en donde se han dado índices de violencia y muchos, como el que había surgido? Hay que recordar también que en el periodo de Felipe Calderón hubo también desaparecidos michoacanos aquí en Acapulco, y también se estuvo dando una situación de investigación. ¿Cuál es la postura en este momento? Porque hay un reclamo, pero en realidad la postura de los diputados, la participación sobre ver si realmente estaban inmiscuidos en las situaciones de seguridad, ¿cuál es? Bueno, antes de ceder el uso de la palabra al diputado Jorge Camacho, yo sí quiero dejar claro que estamos aquí porque queremos primero que se esclarezca la muerte de uno de los nuestros, de un panista aquí en el estado de Guerrero. A mí sí me parece sumamente delicado también que el gobernador no dé la cara. Me parecería fundamental que el gobernador saliera, explicara, diera el diagnóstico de qué es lo que está pasando en el estado de Guerrero. Yo sí creo que no es un tema solamente de recursos, porque de nada te sirven los recursos si no hay una estrategia clara. Y lo que hemos visto de este gobierno estatal y de este gobierno federal es que no hay una estrategia en materia de seguridad pública, no hay una estrategia en materia de combate a la delincuencia. Y es lo que nosotros primero como senadores de la República, como representantes populares, debemos exigir. Y yo quisiera, además, está recién estrenada la Gendarmería Nacional, me parecería importante que pudiese venir a este estado, que pudiese venir a este estado ingobernable, que pudiese venir a apoyar a los ciudadanos que desafortunadamente viven en la inseguridad total, y las madres de familia y los padres y los hijos no saben siquiera si van a llegar con bien a casa. Es un tema en el que estaremos muy atentos de lo que ocurra, estaremos viniendo las veces también que sea necesaria, apoyar a nuestros diputados, apoyar a nuestros regidores, apoyar al jefe estatal, pero sobre todo a estar de la mano con los ciudadanos. Gracias. Agradezco la presencia de los senadores que el día de hoy en comisión están para apoyar lo que sucede en Guerrero. Me da mucho gusto. Hay un trabajo que se ha hecho de manera muy seria por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado. Dentro de los puntos que nosotros hemos planteado, el pasado 30 de julio se solicitó la comparecencia del Gabinete de Seguridad. El pasado 30 de julio le solicitamos a la Comisión de Gobierno invitar al Gabinete de Seguridad para que nos hablaran de qué había pasado con la Policía Rural. Nos solicitaron un punto de acuerdo para modificar la Ley 281 y que se creara la Policía Rural porque era la solución a las policías comunitarias en el Estado. La Comisión de Justicia hizo un análisis profundo y conjuntamente con la Comisión de Seguridad decidimos apoyar la iniciativa que envió el gobernador. El día de hoy no sabemos qué ha pasado con la Policía Rural, no sabemos qué ha pasado y por eso solicitamos la comparecencia del Gabinete de Seguridad el pasado 30 de julio con el Grupo de Coordinación Guerrero. Sabemos que hay un grupo de trabajo en donde están integradas las fuerzas de seguridad, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Policía Estatal, y ellos son los encargados de la seguridad en el Estado. Se ha manifestado y se ha publicitado con bombo y platillo que en algunos municipios se firma el mando único, pero bien a bien el Congreso no ha tenido la certeza porque no ha sido motivo de nuestra competencia, no lo ha hecho saber el Ejecutivo qué es lo que es este mando único. Se supone que el pasado mes de diciembre Iguala firmó un mando único. Hoy sabemos, porque así lo ha hecho saber el Secretario General de Gobierno, que Iguala no está dentro del mando único. Sigue siendo responsabilidad del municipio la seguridad pública. En ese contexto, el Secretario de Seguridad Pública le responde directamente al alcalde. Nosotros estamos el día de hoy, en cuanto se dé la sesión, subiendo un punto de acuerdo para retomar la comparecencia del Gabinete de Seguridad, para solicitar que vaya el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal del Estado de Guerrero. Solicitaremos también en esta misma sesión que
que se separe el alcalde de Iguala de sus funciones para que se pueda llevar la investigación y que nos expliquen quién es el mando en Iguala de la Independencia. Hoy, después de que se avientan la bolita, la verdad es que no lo tenemos muy claro. Lo que es un hecho es que hoy Guerrero vive una de las más graves crisis de gobernabilidad en su historia. Y por eso es que creo que todos los guerrerenses debemos trabajar juntos y exigir que nos digan cómo es que están trabajando, para después entonces sí poder saber si necesitan mejores leyes, mejores presupuestos o algún otro tema en particular. Hoy también se va a hacer un punto de acuerdo para que el sistema penal acusatorio que iniciaba hoy en Iguala justamente tenga una prórroga, porque no hay condiciones para que el sistema empiece a funcionar como se había planteado el pasado 30 de julio. Lo primero que vamos a solicitar es que se separe del cargo para que se realicen las investigaciones sin que se entorpezca con su trabajo, y una vez que se hagan las investigaciones, si hay elementos, solicitaremos la separación del cargo. Bueno, compañeros, muchas gracias, les agradecemos su presencia. Una última pregunta, perdón, insisto, porque no me la contestaron. ¿La reunión con el gobernador la están planteando o no quieren reunirse con el gobernador? Que se separen, no, lo primero, porque va a traer al caso de eso. Mira, en primer lugar, nosotros no tenemos ningún inconveniente en reunirnos con quien sea. Yo creo que va a ser importante que el gobernador del estado primero autorice a sus secretarios a acudir al Congreso con los diputados locales, que es la autoridad que los debe llamar a cuentas, y que autorice que sus diputados voten el día de hoy a favor del punto de acuerdo que están proponiendo los legisladores del PAN. Creo que ese es el primer paso. En segundo lugar, creo que ya debe darla clara y debe decir algo respecto a lo que está pasando en su estado. Hasta el momento no ha salido a manifestar absolutamente nada y creemos que ese es el segundo paso. Y en tercer lugar, yo creo que sí va a ser muy importante que dejen claro cuál es su estrategia en materia de seguridad, porque lo que estamos viendo es que hay un estado de descomposición gravísima en el estado y no vemos que haya una autoridad que vaya a poner orden. Estamos en esta tesitura, iríamos primero con el punto de acuerdo de los diputados y por supuesto posteriormente podríamos platicar con el gobernador para ver cuál va a ser su decisión y cómo piensa atender y resolver. Antes que todo eso, antes de que ese tercer paso pudiera darse, lo que le vamos a pedir al gobierno estatal y al gobierno federal es que presenten a los 43 jóvenes que fueron levantados por la policía, los presenten vivos. Eso es lo que le vamos a exigir, eso es lo que no lo debe distraer en este momento, y creo que eso es muy importante, antes de cualquier otra cosa, que se aclaren los homicidios de nuestro secretario general, de las 6 personas asesinadas en Iguala, y por supuesto que aparezcan vivos los jóvenes que hasta el día de hoy están desaparecidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.